Bien, buenos días, ¿cómo les va? Ahí los saludamos, que nos estamos viendo. Doc, mandaste una pregunta anoche que yo me quedé pensando cuántas veces nos pasa lo mismo y cuántas implicancias tiene. ¿Por qué dos personas están en el mismo lugar, ven un mismo acontecimiento, pero después lo recuerdan de manera diferente? Y esto tiene tantas implicancias, por ejemplo, en las discusiones políticas, ¿viste? Pero ¿no viste tal cosa? No, bueno, pero yo vi tal cosa. No, pero si yo vi tal otra. No, pero si dijo tal cosa. No, dijo tal otra. Pero estuvimos en el mismo lugar, escuchamos el mismo discurso. Y lo interpretamos de manera distinta. No sé por qué, pero... Y llevarlo a lo cotidiano también. Y a lo cotidiano ni te cuento. Con tu familia. Con tu familia. Que es un tema. Claro. ¿Sabes cuánto? Ahora voy a entender por qué discuto con mi esposa. Claro. Ella dice, pero yo lo recuerdo de tal manera. Yo te juro, los dos decimos la verdad. Lo recordamos de manera distinta. Doc, ¿qué pasa en nuestro cerebro? Mirá cómo presta atención Geraldine. Sí. Lo último que dijiste, las peleas entre parejas, pero sin intención, porque claro, en realidad cada uno está contando su verdad. Ni hablar. Y no está mintiendo, su cerebro le dice que eso pasó, porque en realidad el cerebro se parece más a un director de cine que a una cámara de cine. O sea, uno se hace la idea que cuando uno guarda una memoria o está recordando, está agarrando un video, le está dando play, entonces va a recordar exactamente lo que pasó. Y en realidad es más parecido a un director de cine. ¿Qué significa? Que tenemos disponibles para filmar un documental, como si fuese un documental basado en hechos reales, pero no significa que sea exacto. Inclusive, después es exacto a inexacto, que es de un gris claro a un negro, lamentablemente se va dando en nuestra vida muchos hechos que intentamos recordarlos, pero a veces no acordamos inclusive lo contrario. Porque justamente ese director de cine que es nuestro cerebro le puede dar sus propios condimentos a partir de cuestiones de otros recuerdos, de otras asociaciones, de otras cosas que se mezclan. Fíjense que les voy a contar algo muy interesante de cómo se estudia esto, ¿no? A nivel mundial, la persona que estudia esto y se ha dedicado su vida a esto, se llama Elizabeth Loftus. Las pueden buscar en internet. Es una psicóloga estadounidense hiperconocida. Y fíjense la historia de esta mujer, ¿no? Es psicóloga y matemática. Estuvo en las principales universidades de Estados Unidos, Stanford, Universidad de California, muchas más, que estudiando esto puntualmente. Ajá. ¿Y saben por qué empezó a estudiarlo? Porque a los 14 años le pasa algo muy trágico en su vida, que fallece su madre ahogada. Y ella siempre se cuestionó por qué tenía tan pocos recuerdos del evento, de lo que había pasado. Parece que había sido en el propio hogar, en la pileta, según entiendo, y entonces se ponía mal porque la angustiada, porque ¿por qué no se acordaba tanto de lo que pasó, no? Y resulta que un tío de ella le dice, qué raro que no te acuerdes porque vos estuviste en el evento, eras chica pero estuviste y presenciaste todo. Entonces, a partir de lo que le contó el tío, ella empezó a tener un montón de recuerdos sobre lo que había pasado. ¿Sí? A partir de enterarse que ella estuvo presente, empezó a tener un montón de recuerdos. Bueno, resulta que nunca estuvo presente, se confundió el tío. Pero ella elaboró un montón de recuerdos... Sobre algo que no había visto. Sobre algo que nunca había presenciado. Por eso no lo tenía presente, nunca lo tuvo presente. Pasa que uno de sus familiares le había dicho que sí estaba. Entonces fíjense cómo es el cerebro, cómo es ese director de cine, cómo va recreando nuestra memoria. Nuestra memoria son neuronas que se conectan y van interactuando y asociando datos. Como le dije al principio, no es una filmadora, sino que es un director de cine que hace una película basada en hechos reales lo más parecido posible. Por suerte, en lo habitual, la mayoría de las cosas las recordamos muy bien, pero hay cuestiones muy complejas que podemos recordar algo totalmente distinto. Fíjense qué experimentos ha hecho ella muy interesantes. Ajá. Y muy prácticos. Uno tiene que ver, pusieron a unos sujetos a ver un choque entre autos. En realidad muchísimos, ¿sí? Sujetos. Y fíjense que cuando veían ese choque después tenían que recordarlo y le preguntaban, según la forma en que le preguntaban, si le preguntaban golpeó o estalló, o sea, si incluían en la pregunta esa palabra, la respuesta cambiaba. Y le preguntaban, por ejemplo, si había vidrios en la escena. Y si preguntaban con la palabra estalló, la mayoría decía que sí que había vidrios en la escena, que se habían roto los vidrios de los autos. En cambio, si le preguntaban con la palabra golpeó, la mayoría decía que no.
¿Me entienden qué manipulable Era que es como una nuestro deducción. cerebro con el solo hecho de preguntar algo? Lo estoy pensando como periodista. Nosotros Sí. contamos lo que sabemos, lo que vemos, a veces opinamos sobre lo que creemos, pero en general nuestra función es contar. Claro. Cuán importante es tener en cuenta esto que estás diciendo, ¿no? Y qué baño de humildad deberíamos darnos todos cuando discutimos con otras personas, sintiéndonos los dueños de la verdad, Tal cual. porque en realidad ni siquiera deberíamos estar seguros de que lo que recordamos es tal cual como lo recordamos, o por lo menos aceptar que cada uno lo recuerda de una manera distinta. Exacto. Y que nadie Por un miente, lado, y que ninguno miente. Claro. Sí, por supuesto. Después, al principio nombraste a los políticos. Bueno, hay que diferenciar la mentira, la viveza, la hipocresía, un montón de cosas que no, son distintas a lo que está pasando. Yo lo que estoy diciendo es algo fisiológico, normal, que nos puede pasar a todos, como ella misma, la investigadora esta, que le pasó y por eso arrancó a estudiar esto. Fíjense otro experimento muy simple que hizo también. En realidad fue un alumno de ella que estaba haciendo el doctorado, ella era la directora de doctorado, y el alumno hizo para su tesis, en su diario íntimo, donde siempre escribió cuestiones que le pasaron de chicos, le hizo una fotocopia, se la repartió a todos sus familiares y después le hizo preguntas sobre ese diario íntimo, o sea, si recordaban tal evento cuando era chico, tal otro. Pero una de las anécdotas la terminó escribiendo él y la mintió, la inventó. Y era de que se había perdido él en un shopping y que un policía lo había encontrado en una salida familiar y que lo reencontró, digamos, con su familia, lo reunió de vuelta. Fíjense que la mayoría de los familiares ese evento no lo recordaba, decía, pero esto no me acuerdo. Ahora, hubo un hermano que no solamente lo recordó, sino que además de recordarlo, empezó a agregar hechos sobre lo que había pasado. Decía, sí, yo me acuerdo que pasó esto, y nos asustamos y tal cosa. O sea, y el hermano nunca quiso mentir sobre el hecho. Directamente su cerebro ha asociado cosas que ha vivido y lo tomó como real. Fíjense qué manipulable que es todo, ¿no? Cómo una persona se puede manipular esa filmación. O sea, que el problema no es solamente como el director de cine arma las escenas de esa película, sino la postproducción, o sea, la forma en que yo después muestro la película y cada vez que a su vez me preguntan sobre el hecho, asocio de vuelta y voy haciendo una película nueva. O sea que ni siquiera es algo que inventa el cerebro y arma y queda armadito, sino que se va rearmando cada vez que sale el tema y cada vez que recordamos, depende de las circunstancias que estamos viviendo. Y en esto, doctor, no hay mala intención, sí, para nada. No hay mala intención, sino que es una cuestión de deducciones. Es una cuestión, claro, normal del cerebro que Ahora, nos puede pasar a todos en más o menor medida. ¿Sí? Esto la verdad que me está dando un argumento genial cuando discuta con mi esposa. Le voy a decir, no, bueno, pero evidentemente vos tenés un recuerdo distinto al mío. No tan claro. No tan claro porque tu cerebro, como el de todo, funciona como director de cine. Es genial, yo estoy tomando nota, Doc. Es que es genial como excusa, pero realmente no es una excusa. No. Fíjate que hasta ahora, bien, todo casero, nos puede pasar en la casa, pero esta mujer, por ejemplo, la misma psicóloga, vivió parte de su vida con un recuerdo traumático que no era. Claro. O sea, lo traumático siempre estuvo, pero lo que estuvo en su cabeza era todo un invento de la secuencia y no había visto nada. Eso en lo personal, ¿no? Cómo uno puede ir cambiando sus decisiones, su forma de proceder en la vida a partir justamente de hechos que a veces nuestro cerebro nos engaña sobre eso o inventó algo distinto. Y por otro lado, fíjense las implicancias legales de esto. Justamente Elizabeth Loftus, esta mujer, su principal labor en Estados Unidos ha sido respecto a la parte de derecho, o sea, abarcó las neurociencias y en la pragmática lo puso en transdisciplina con el derecho, porque imagínense todo lo que es jurados, Tremendo. todo lo que es un testigo, vos llamás a un testigo, y usted qué vio, vi tal cosa, y llamás a otro y vio otra cosa, y los dos estaban al lado mirando el mismo hecho. Qué difícil que es hacer justicia, Exactamente, por esto, es más, a partir de investigaciones de ella en Estados Unidos fue una de las causas por las cuales se empezaron a cambiar criterios, se empezaron a buscar pruebas tangibles, ¿sí? Que sean otros tipos de pruebas, además o sea, se sigue tomando como prueba el testimonio importante,
pero no como único testimonio en general. Claro. Esto me va de mi área, pero justamente es tan importante lo que está pasando a nivel del derecho y las neurociencias que la mayoría de las universidades importantes del mundo ya tienen laboratorios de transdisciplina entre el área legal y las neurociencias, psicología, neurología, y van abarcando no solamente esto, sino el pensamiento libre albedrío, o sea, si realmente la persona tuvo posibilidad en su cerebro de actuar de otra manera, si en ese momento no estaba influido por unos niveles de neurotransmisores que a cualquier humano le hubiese pasado lo mismo, o la mayoría de los humanos. Bueno, un montón de cuestiones que se van dando que realmente no las conocemos, o sea, no la conocíamos de fondo y la estamos empezando a conocer, y por este tema nomás que estamos tocando, ya el derecho está cambiando a nivel mundial y va a cambiar. Va a llevar su tiempo porque es un proceso muy complejo y con muchas implicancias, pero va a ir cambiando y está cambiando. Ya hay, hasta para estudiar, ya hay maestrías, por ejemplo, en la Universidad de Barcelona, y le digo porque una que yo estoy en contacto, pero ya hay maestrías de neurociencia y derecho, ¿sí? Súper interesante, para todos los ámbitos de la vida, el particular, el familiar y el profesional, tener en cuenta esto, ¿no? Cuando vos entendés cómo funciona, empezamos a entender cómo funciona nuestro cerebro, se nos empiezan a aclarar muchísimas cosas. Doc, buen fin de semana, la seguimos la semana que viene. Nos vemos, hasta luego. Chao, chao. El doctor Hugo Valderrama, neurólogo.